Robledo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. A ver, yo no voy a repetir todo lo que el Polo ha dicho ya en contra de este plan de desarrollo, pero voy a reiterar un par de cosas brevemente. Lo primero es que es lamentable que se pierda una oportunidad para haberle hecho una corrección seria al modelo económico y social y político del país, porque es notorio que este plan de desarrollo, o llamado así porque no es de desarrollo, de Santos 2 es igual al de Santos 1, pero empeorado porque tenemos una situación económica bastante más grave que la que se tenía. El ministro se equivoca que si piensa que por leer una especie de esas formas Minerva que expiden las calificadoras de riesgo, entonces ya se resolvieron los problemas de la economía nacional. Ojalá fuera, señor ministro, así de fácil. Mire cómo se sonríen sus propios partidarios. Y entonces, en este sentido, es lamentable, repito, que con todo lo que está pasando en la economía nacional y mundial, el gobierno insista tercamente en que la minería nos va a salvar y que no importa que se sigan hundiendo el agro y la industria y los demás sectores productivos. En segundo término, yo quiero dejar mi expresa rechazo, o el nuestro, el de la bancada del Polo, por el maltrato político del que fue víctima el Senado de la República en la noche de ayer, por una decisión del ministro Cárdenas de Hacienda, porque todos sabemos que aquí no se votó absolutamente nada, ni ha pasado nada, nos vuela una mosca en este Senado sin que tenga la venia del jefe de la cartera de Hacienda, y es lamentable que unos cuantos artículos que como de milagro quedaron buenos, que se votaron en el día de ayer, entonces en la conciliación los hayan terminado hundiendo. Me refiero a que hayan resucitado esas licencias express para favorecer a las mineras, a ese que resucitaron también de seguir causando destrozos con la gran minería en los páramos de Colombia, al negocito que quedó montado de la televisión del Canal 1, que por supuesto también había sido votado negativamente aquí, y al que tiene que ver con facilitar las privatizaciones y la de Isagen particularmente. Nosotros en el Polo rechazamos ese estilo legislativo que ha ido convirtiendo al Senado en una especie de corporación burla, ¿no? Porque aquí se resuelve lo que resuelve en la Cámara de Representantes, donde suelen ser bastante más sumisos que en el Senado, cosa que ya pues se necesita un esfuerzo grande para eso, y al final lo poco que logra hacerse en el Senado termina hundiéndose bajo la férula del señor ministro de Hacienda. No podemos compartir ese estilo. Pero además este es un proyecto lleno de ilegalidades. Ya se ha mencionado aquí, es ilegal el número de leyes contenidas en la ley del plan de desarrollo. Ese es un estilo inaceptable, colegas del Senado, que nadie debería aceptar, porque es desposeernos a todos, incluidos a los santistas, de los derechos legislativos que nos ganamos en las elecciones. Es que los congresistas de Colombia no somos unos súbditos del Poder Ejecutivo, aquí representamos puntos de vista que pueden ser diferentes a los del presidente de la República. Entonces, ¿cómo así que meten en una sola ley, porque así lo ordenaron en la Casa de Nariño, meten 20 o 30 leyes? Eso es ilegal, eso es irreglamentario, pero es también una ofensa contra la dignidad del Senado que todos nos deberíamos procurar por defender. Y es también ilegal, irreglamentario, el exceso de facultades reglamentarias que se le entregaron también al Ejecutivo. Eso está claro, lo ha dicho la Corte Constitucional en todos los tonos. Eso no se puede, y eso vicia una parte muy grande de este plan de desarrollo. Y por último, también es ilegal lo que sucedió en el día de ayer, que un número grande de proyectos ni se leyeron y obligaron al Senado a votarlos a la ciega, porque simplemente el ministro de Hacienda, nuevamente el ministro de Hacienda, que es el supersenador de la República de Colombia, decidió que eso no se podía votar. Y como si la pena no fuera tan honda, publicaron en la Gaceta lo que se acordó ayer como a las 12 de la noche, quedó publicado con retroactividad. Ese acto de magia sí nos lo van a tener que explicar con todo cuidado. ¿Cómo es que unas cosas que se aprueban tipo 12 de la noche o ya en la madrugada de hoy aparecen publicadas en una Gaceta del día de ayer? Yo quiero ver qué funcionario del Estado va a firmar y va a avalar esa Gaceta, porque la ilegalidad es evidente y no estamos hablando de cosas menores. Es que la publicidad de los actos públicos
es también de rango constitucional y más vale que no vayan a aparecer funcionarios dando fe de una falsedad de ese calibre, porque por supuesto que podrían terminar empapelados. Por todas estas razones, el Polo Democrático Alternativo, además de declarar su oposición al plan, vamos a demandarlo por inconstitucionalidad. Y una última cosa, que yo me confundí, pensé que había desaparecido. Este plan de desarrollo, y esto es el colmo de las vergüenzas, porque además no tiene nada que ver con un plan de desarrollo, mantiene la autorización para que tropas colombianas de Colombia, campesinos pobres de Colombia, uniformados con los uniformes de la República de Colombia, se puedan ir a escenarios de guerra de los gringos o los europeos en cualquier parte del mundo, a actuar como una cosa parecida a tropas cipayas, como esas que tuvieron los ingleses en la India. Esto es una verdadera vergüenza. Protestamos en el Polo enfáticamente porque un artículo de ese calibre se atrevan a proponerlo y porque además no lo metan como un embuchado en un plan de desarrollo cuando es abiertamente inconstitucional. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador.